bienvenidos a Cátedra para la Paz. Nuevamente hoy un encuentro muy importante. Sabemos que estamos en medio de toda una problemática que se nos va acompañando durante todo este tiempo y todos estos años en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel pues internacional. Y es aquí donde el sector educativo cobra un rol muy importante y primordial en todos los temas que están asociados a la paz, ¿sí? El tema, por ejemplo, de por conflicto, y no solamente en términos de formación, sino también buscar maneras para consolidar un clima de reconciliación como país. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar y compartir esta dinámica. También les pedimos que puedan hacer extensivas estas invitaciones de Cátedra para la Paz que se vienen realizando 2 veces al mes, entonces para que también se puedan unir desde la parte del derecho, pero también desde la parte psicológico y desde otras áreas que también permean el tema de paz en Colombia. Entonces, hoy es un tema muy especial, Colombia y sus apuestas por la construcción de paz en el marco de la justicia transicional, aportes desde la psicología jurídica, la importancia que tienen estas cátedras para la paz que se han venido articulando a nivel multicampus a través del sistema de bibliotecas, es fortalecer también esas competencias en todas las dimensiones ciudadanas, comunicativas, socioemocionales, éticas y también competencias culturales, ¿sí? Hoy nos acompaña nuestro ponente, profesor José Luis Medrano Benavides, del programa de psicología del Campus Pereira Cartago, a quien le doy las gracias por unirse a esta maravillosa estrategia, y pues el espacio es todo suyo, profesor. Los demás, si tienen alguna pregunta, si quieren interactuar, si quieren debatir, también pueden dejar sus preguntas a través del chat y en su momento daremos respuestas, o pueden también incluso levantar la manito para poder cederles el espacio. Entonces, bien pueda, profesor, puede dar inicio. Judy, muchas gracias allí por la presentación y por la invitación para participar de este espacio que, como lo planteas, es importante para que desde la academia, desde los programas de formación de manera transversal se puedan revisar temas que son importantes y que tienen que ver como con la realidad de cada uno de los ciudadanos de nuestro país, y que justamente pues en este marco de lo que se llama la Cátedra de Paz pues me invitan a participar. Allí justamente hoy digamos que quiero compartir con ustedes algo que está asociado a mi experiencia profesional, un poco desde el desarrollo de mi profesión como psicólogo, pero también un poco desde esa vinculación con la academia y cómo desde allí he logrado identificar un poco unos ejes desde los que es posible articular lo que podemos denominar la paz, lo que podemos denominar la academia desde la psicología jurídica, y un poco desde lo que podemos denominar también aspectos que tienen que ver con formas en las que la justicia opera, desde lo que sería la justicia transicional. Entonces, voy a compartirles un vistazo de lo que he podido elaborar un poco desde tres momentos. Un primer momento estaré quizás hablándoles acerca de lo que es esa historia de conflicto, generalidades. Un segundo momento hablaré un poco de la psicología jurídica. En un tercer momento hablaré de lo que es la justicia transicional, y por último intentaré hacer como un ejercicio de anudar esos tres elementos que de alguna manera se nos presentan hoy en esta ponencia como pertinentes para conversarlo. Entonces, bueno, poco parto de la reflexión de cómo justamente podemos decir que existen diferentes fenómenos en los cuales la psicología pues tiene, sobre los que investigar, sobre los cuales tiene mucho que aportar y decir, y uno de esos escenarios desde los cuales nuestra profesión tiene algo para aportar y para pensarse fenómenos que son de alguna manera vigentes, contemporáneos, y que de alguna manera podemos decir incluso que hasta es único y propio de nuestro país, tiene que ver con esa historia que podemos denominar de conflictividad, esa historia justamente quizás de apuestas por intentar que la situación difícil por la que hemos atravesado pues pueda tener una solución. Es así que esa historia que podemos denominar de alguna manera difícil, pues también da una oportunidad,
para que desde lo que tenga que ver el quehacer de la psicología pueda tener allí unos elementos que permita también quizás mostrarle a otros países qué hacer o cómo hemos afrontado una situación como el conflicto armado y las apuestas que hemos tenido, pues para intentar salir allí. Entonces, desde este ejercicio de reflexión inicial, pues quiero justamente plantearles y decirles que justamente desde esa psicología jurídica podemos ver que transversalizado por la justicia transicional, pues podemos en el día a día aportar a la construcción de un país que pueda estar en vía de convivencia, de paz y de reconciliación. Entonces, desde esa reflexión inicial, como les planteo, vamos a hablar de esos tres momentos. El primero tiene que ver con reconocer en dónde estamos y justamente reconocer que estamos en un territorio, que estamos justamente en una dinámica que nos ha llevado a que nuestro país esté en lo que quizás se ha denominado como una espiral de conflictividad y de violencias. Algunos teóricos del conflicto en Colombia pues han planteado que desde nuestro momento, digamos, de fundación, en nuestro momento justamente de independización, en nuestro proceso, digamos, de alguna manera de buscar nuestra identidad como país, como república, pues desde allí digamos que existe un origen de ese conflicto que hasta la fecha no ha terminado, que hasta la fecha, digamos, ha ido mutando, ha ido cambiando hacia diferentes escenarios. Y digamos que algunos intentan plantear que ha sido muy difícil que nuestro país haya tenido periodos de alguna manera, digamos, de estabilidad, de tranquilidad o de paz o de alejados justamente de las confrontaciones armadas. Allí, digamos, en esta pequeña lista de chequeo, digamos, intento refrescarles la memoria por cosas que quizás en algún momento hemos visto en nuestra formación, en temas, digamos, de historia, en temas asociados a los fenómenos sociales. Y justamente con unos hitos que tienen que ver con nuestro proceso independista, que inicia en 1810 y que finaliza en 1819, con dos hitos que justamente están en nuestras fiestas, digamos, anuales como festivos y tiene que ver con ese 20 de julio y luego ese 7 de agosto. Un 20 de julio de 1810 como el momento en el que se reconocemos como el inicio del grito independentista y un momento de cierre con una batalla que logra justamente, digamos, expulsar por último al gobierno en ese momento de los españoles que estaba en nuestro territorio y que cierra 9 años después. Desde 1810 hasta 1819 estuvo justamente nuestra campaña de independencia, que justamente tuvo allí también unas características donde unas regiones quizás fueron más pujantes, donde unas regiones se demoraron un poco más, donde unas regiones fueron las que impulsaron a otras, entre otras, pero que justamente fue ese inicio en el que las armas, en ese momento digamos que los campesinos, quienes de alguna manera estaban en desacuerdo y quienes no querían seguir bajo un régimen de alguna manera totalitarista, pues tomaron las armas y vía, digamos, esa lucha armada, pues hicieron frente a quien estaba allí en ese momento de turno en el poder, que era la corona española. Ese proceso se logra y ya luego justamente de iniciar ese periodo de 1819, donde ya podemos decir que somos independientes, iniciamos en una ardua tarea, que es la tarea de definir qué queremos, para dónde vamos, cuál va a ser el país justamente que queremos construir. Y es ese periodo que está quizás desde 1819 hasta 1886, donde se da la configuración de esa primera constitución digamos, de nuestro país, y que ese periodo entre 1819 y 1886, un periodo aproximadamente de casi 66 años, pues también, digamos, estuvo acompañado de unas luchas ya un poco más internas entre nosotros mismos como colombianos, definiendo aspectos como qué tipo de modelo de país queríamos tener, digamos que si era un país centralista, federalista, que de alguna manera identificáramos cuáles territorios eran los que se iban a unir, si tendríamos quizás alianzas con otros territorios y digamos que en ese marco de intentar definirlo, lastimosamente muchas de esas formas de llegar a una solución a lo que queríamos, pues era justamente vía la violencia, vía justamente quizás también la confrontación armada entre los que podemos denominar ya coterráneos, miembros de un mismo país, ya digamos bajo una misma identidad, pero que nos costó durante mucho tiempo definir cuál iba a ser el norte y rumbo de nuestro país, ¿cierto? Esa constitución, digamos, logra
ya quedar en firme desde 1886 y definió que nuestro país iba a tener unas características de ser un país centralista y que de alguna manera eso también marca en un nuevo periodo en el que algunas regiones van a estar quizás a favor, en contra, desde donde quizás luego podríamos decir más adelante que está el olvido de algunos territorios, pero esa fue la decisión que tomamos desde 1886 y desde allí, digamos que el tema de quién iba a estar en cabeza del gobierno en cada momento, pues estuvo allí, digamos, transversalizado por dos formas de pensar tradicionales que comienzan a configurarse desde el momento en el que los partidos políticos empiezan a tener forma, más o menos desde 1842, esos partidos políticos, tanto lo que denominamos el conservador y el liberal, fueron los dos formas de pensar también, dos formas justamente también de liderar, de pensar el progreso de un país, desde donde las personas empezaron a tomar una identificación. Cada uno de estos partidos políticos contaba con un brazo armado, contaba quizás con un grupo de personas que se encargaban desde las armas en también tener un poder y un control, y el país de alguna forma también tenía unas regiones que se consideraban conservadores o liberales. Algunas de esas formas, digamos, de pensar tradicional o algunas de esas formas quizás con pensamientos un poco mucho más europeos que querían justamente pues tener durante un periodo el poder del gobierno. Es así como, digamos, finalizando ese siglo XIX y empezando el siglo XX, pues terminamos en una confrontación interna. Nuestro país justamente tiene algo que se denomina la Guerra de los Mil Días, iniciando en 1899, finalizando ese siglo, iniciando el nuevo, donde los conservadores y los liberales de una manera, digamos, feroz, se enfrentaron, pues, digamos que a espada, a cuchillos, a machetes y a las armas que teníamos en el momento para intentar justamente llegar a un acuerdo de, pues, quién iba a tener el poder, ¿cierto? Un poco un periodo, digamos, de violencia compleja que nos da apertura a este nuevo, al siglo XX, desde donde, pues, como les planteo, iniciamos de esa manera, ¿cierto? Ese periodo que dio origen a esa guerra de los mil días y que marcó, digamos, una época de rencillas y de ver a quien era diferente en mi visión política como un enemigo, es quizás un periodo en el que muchos teóricos coinciden en denominarlo la violencia bipartidista, ¿cierto? O la violencia partidista, que justamente después de haber frenado esa guerra que fue cruenta y que teníamos a unos generales liberales y unos generales conservadores que se enfrentaban y que tenían sus ejércitos, pues llegamos a un punto en decir, no, no vamos a seguirnos enfrentando más, vamos a seguir en el ejercicio político, pero las personas quienes eran, digamos, en el día a día, los que conformaban esos partidos, quedaron allí en su ejercicio, digamos, de imaginario quizás político, en ver a su otro colombiano, pero que no hacía parte de su partido político, como un enemigo. Y que justamente en ese periodo bipartidista, pues la ciudadanía hacía, digamos, justicia por sus propias manos y de alguna manera quien no compartía esa forma de pensar, pues de esas personas tomaban por su propia cuenta, pues el destino de la vida de esas personas. Es así como existían regiones que eran conservadoras, que eran liberales y donde de pronto si era un lugar que era conservador y veían que llegaba una persona nueva a vivir y era liberal o que de pronto pasaba un liberal, pues lo que hacían justamente era acercarse, generar intimidación para que no estuviera allí, pero si la persona decidía quedarse, pues entonces las personas sufrían consecuencias, desde donde digamos que se generaban torturas, digamos que se generaban pues situaciones en las que las personas pues efectivamente también terminaban y acababan con la vida de los otros y durante un tiempo digamos que por allí en la memoria de algunos abuelos y bisabuelos quizás de algunos de los que, de las 20 personas que en ese momento hoy nos están escuchando, pues efectivamente recuerdan que los abuelos mencionaban de algunas personas que denominaban como los pájaros, que justamente pues esas personas se encargaban de hacer este tipo de ejercicios de ajusticiamiento simplemente por el hecho de pertenecer a un partido político y que justamente pues si yo no pensaba como el otro, pues justamente la violencia era camino para intentar hacerlo. El país vivió durante mucho tiempo esa confrontación, digamos, tan violenta por la forma de pensar
y que digamos que llevaba a que quienes tenían el poder pues subían en determinados momentos. Hubo un periodo en el que los conservadores pues dominaron un poco lo que era el gobierno, luego los liberales también llegaron allí para tener durante un periodo de tiempo pues, la presidencia, y pues en ese ejercicio digamos político ocurrió un ejercicio, un hecho digamos que marca la vía del país. También, digamos, desde lo que son los estudiosos del conflicto y de la dinámica del país, que inicia con ese evento en 1948, que es la muerte de un líder liberal que estaba pues en esa campaña política, que justamente fue Jorge Eliezer Gaitán, y que abre un nuevo ciclo de violencia, que es justamente un ciclo de violencia en el que todavía quizás se menciona que es en el que nos encontramos aún y que no hemos logrado salir aún, ¿cierto? Ese proceso generado en el 48 generó eventos como el Bogotazo, periodos en los que el país estuvo incluso, digamos, sin ningún tipo de autoridad militar ni policial, un vacío de poder en 1948 debido justamente a esta muerte que generó que la sociedad entrara en caos. Y que asimismo llevó a que las personas pensaran a que había que conformar unas nuevas formas de poder vía las armas, que fue la conformación de las guerrillas liberales, muchas de ellas conformadas por campesinos, y que justamente pues dieron una nueva forma, digamos, de decir que si el gobierno no nos escuchaba, pues efectivamente vía las armas sí lo iba a adelantar. Y digamos que da apertura a ese proceso de las guerrillas liberales que posteriormente, bajo periodos de negociación, bajo de alguna manera ejercicios, digamos, de diálogo, pues intentaron ya luego menguarse, que intentaron disiparse, pero que luego con pensamientos de tipo, digamos, que en la época, pues ya, digamos, de América Latina, en esos años 60 y 50 pues teníamos en el territorio de un pensamiento comunista, socialista, leninista, maoísta, pues dieron origen para que se conformaran esas primeras guerrillas de tipo, digamos, que podríamos denominar de un pensamiento que no era ni conservador ni tampoco liberal, y que justamente tenían un tinte a estas formas de pensar comunistas. Y fue el surgimiento entonces en el 64 de la guerrilla de las FARC-EP, y luego en el 65 de la guerrilla del ELN, ¿cierto? Digamos que esto, muy, digamos, quizás también en el campo, en las periferias colombianas, eh, pensando que bajo esa modalidad centralista todo estaba en Bogotá, el desarrollo estaba en Bogotá, pero que muchas regiones del país pues carecían de esa presencia del Estado. Entre el 67 y el 70 se conforman otros grupos, también algunos también de pensamiento también comunista, maoísta, como justamente las guerrillas del EPR, la fundación del M19, que se genera por una, digamos, por un pensamiento de que se robaron unas elecciones, y pues esto justamente lo que genera es que exista un poder, que es el poder del Estado legítimo, pero que también exista un grupo de personas en nuestro país que conforma ese tipo de grupos que considera que puede hacerle frente a ese poder para que justamente pueda cambiar, y las armas es el camino. Paralelo a esto, empezamos a tener desde los años 70 un auge y un fenómeno que todavía lo tenemos, por eso digamos que no hemos logrado salir aún de ese ciclo de violencia, y es justamente cómo el narcotráfico se posiciona en la sociedad colombiana, ¿cierto? Un narcotráfico que inicia por allá, digamos, con lo que es todo el contrabando del alcohol, del tabaco, de la marihuana, pero que en los años 70 se posiciona desde lo que es la producción de la cocaína y asimismo la exportación, que empieza a generar entonces unas nuevas riquezas, unas nuevas personas con poder vía justamente estas actividades, que también empiezan pues a participar de la vida económica, de la vida política, y pues en aras justamente de seguir haciendo riquezas, pues justamente también empiezan a tener un poder, ¿cierto? Un poder del Estado con un contrapoder del narcotráfico, pero también otro contrapoder de esos grupos guerrilleros. Es decir, que nuestro país allí empieza a vivir unas pugnas, unas pujas para que desde diferentes frentes se pregunte quién va a tener el poder o quién lo tiene, y pues allí digamos que empieza a generarse una dinámica que en últimas termina afectando al ciudadano de a pie. Estos grupos de narcotráfico necesitan tener personas que los cuiden, necesitan tener unos territorios de control, y es así como desde los años 80 se tiene antecedentes del surgimiento de grupos que quieren proteger a estos narcotraficantes y que son los que posteriormente van a darle vida
a lo que se denominaron los grupos paramilitares, ¿cierto? Unos grupos que son, digamos, armados, que de alguna manera son pagados y que son pagados para una finalidad, protección, cuidar territorios, para hacer frente, digamos, quizás también a intereses particulares y que justamente pues también empiezan a llenar un nuevo elemento, ¿cierto? Y es unos civiles que empiezan a armarse, que empiezan a tener acceso a armas, que el narcotráfico se va convirtiendo efectivamente en esa fuente de financiación y pues que digamos que le mete un ingrediente más ya a la complejidad de Colombia que teníamos para esas épocas. El Estado, digamos, desde el año 85 identifica que efectivamente el narcotráfico pues ya tiene permeado la política, la sociedad, la dinámica y la cotidianidad del día a día de los colombianos y decide pues de la mano pues digamos del gobierno americano que también tiene una agenda en contra del narcotráfico, justamente hacerle frente y empezar justamente digamos a hacer digamos incautaciones, a intentar llevar digamos a la justicia a esos capos narcotraficantes y se inicia lo que se denomina pues como un poco el enfrentamiento del Estado y los grupos de narcotráfico, ¿cierto? Un poder legítimo del Estado versus un contrapoder producto de esas actividades ilegales que llevó a que durante una época de casi 4 o 5 años se generara zozobra a partir de una palabra que quizás desde el 2001 empezó a generarse como más, digamos, de alguna manera como una categoría que es la categoría de terrorismo, pero que desde en nuestra experiencia desde los años 85 quizás al 90 se vio que era la de terror, una agenda que esos grupos de narcotráfico generaron desde el terror a partir de hechos como carros bomba, que justamente lo que pretendían era en las diferentes ciudades pues desestabilizar al Estado y demostrar su poderío desde su armamento y desde lo que podían generar y que como les planteo, Estado y grupos narcotraficantes se enfrentaron quedando en la mitad de la ciudadanía. Aviones derribados, edificios, secuestros, entre muchas otras acciones, pues que justamente hacen que ese enfrentamiento lo único que haya generado aparte, digamos de ese enfrentamiento, pues los civiles allí en el medio. Ingresamos en un periodo ya finalizando ese siglo XX, desde los años 90, donde el narcotráfico quizás empezó, digamos, a tener un perfil bajo, a dejar justamente ese enfrentamiento, pero empiezan esas secuelas de esos ejércitos conformados, empiezan a tomar el poder del narcotráfico, es decir, el narcotráfico ya no estaba en cabeza de unos capos, sino que se identifica que es una fuente de financiación y tanto los grupos de guerrilla como los grupos paramilitares lo toman. Digamos que eso que habían dejado los carteles o de que de alguna manera pues los carteles digamos habían menguado en algunas personas su poder, pues entonces llegan otros y lo ocupan. Es así como las autodefensas y los grupos de guerrilla desde el 90 casi hasta el 2003 tienen un gran auge armamentístico. Empiezan a prepararse, empiezan a tener, digamos, estrategias militares, empiezan a potenciarse en los territorios y digamos que es un periodo también, digamos, de complejidad, de luchas, de guerras, donde nuevamente los territorios más alejados, donde a veces el Estado no llega, pues efectivamente son los que empiezan a sufrir. Y digamos que ahí entonces lo que se denominan las masacres, las tomas guerrilleras, entre otras, donde pues el Estado allí a veces dice que no tiene presencia o no tiene forma de hacerle frente a estos que se están enfrentando allí. El Estado después llega con el apoyo del gobierno americano en algo que se llama el Plan Colombia, intentando, digamos, hacerle frente a, a esto que se había justamente tomado la cotidianidad de los colombianos y digamos que entre el 2003 y el 2016 se da, digamos, una lucha frontal entre el gobierno y los grupos de guerrilla, ¿cierto? Entonces es allí donde está entonces el Plan Colombia, todo lo que tiene que ver el proyecto de seguridad democrática que intenta justamente hacerle frente a estos grupos de guerrilla como las FARC y el ELN, pues que terminan con un tema, digamos, de disminuir de golpes militares y de menguar a esos grupos y que llevan a que se genere una negociación en secreto que se hace desde el 2012 hasta el 2016, que lleva a que terminemos con una firma de un acuerdo de paz con las FARC, terminando con la guerrilla, digamos, más antigua en armas, para que justamente inicie un proceso de vida política que pues ese proceso aún está vigente, ese proceso aún se acompaña, que es justamente la firma de ese acuerdo de paz. Y digamos que después de ese proceso empezamos a tener un periodo que podemos denominar de reacomodación de las violencias, ¿cierto?
a pesar de que tenemos negociaciones activas con el ELN y con las disidencias actualmente, que digamos, cada gobierno trae un proyecto de paz, digamos que el gobierno actual tiene un proyecto que se denomina Paz Total, no ha logrado dar los resultados que se espera, digamos que el país aún está en esta espiral de conflictividad y violencia, ¿sí? Desde que comencé explicándole, desde 1810 hasta 2025, vemos que hemos tenido unos hechos desde donde esa espiral, pues efectivamente nos lo muestra, unas imágenes que justamente selecciono para que podamos ver esto que yo les cuento en medios, digamos, visuales, cómo justamente esa historia de conflictividad, pues, ha marcado nuestro psiquismo, digamos que las noticias justamente nos lo muestran, cómo justamente, pues, digamos, podemos decir que muchas de las generaciones que actualmente, pues, estamos, no hemos vivido un día en paz en nuestro país debido justamente a todo este tema de confrontación y que en últimas en esta imagen, que es una imagen un poco dolorosa, pues justamente refleja que es el ciudadano, ¿no? El campesino, la población, digamos, digamos, más ajena a todo esto de la confrontación, la que termina allí, digamos, vinculada. Esta frase fue la frase con la que el presidente de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Producto de ese acuerdo de paz, dio en su inicio de cómo le fue en esa búsqueda de la verdad del conflicto armado, y es una frase que dice lo siguiente: si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años. Una manera de cuantificar el dolor a partir de algo simbólico que es hacer minuto de silencio, ¿cierto? Un minuto de silencio que a veces justamente lo hacemos y que justamente dice, ¿quieren entender la dimensión del conflicto armado? Si la quieren entender, sepan que tendremos que estar en silencio durante 17 años para honrar la memoria de toda esa historia de conflictividad. Entonces, desde allí, ese primer, digamos, momento que les quería plantear, hacer esa reflexión y cómo, pues digamos que quiero mostrarles un poco algo de lo que, si aquí hay algunos colegas que sepan algo de psicología jurídica, pues plantearles igualmente que esa psicología jurídica, pues en el marco de nuestra profesión, pues digamos que inicia en Estados Unidos, que tiene también fortalecimiento en Europa, pero que empezó justamente a darse por allá a inicios del siglo XX, desde 1908, cuando algunos psicólogos se planteaban la necesidad de articular la psicología y la ley, ¿cierto? Cómo la psicología y la ley podrían justamente trabajar para que la justicia pudiese actuar de la mejor manera. Y lo primero que empezaron justamente a pensarse es cómo la memoria, como un proceso de la psicología, como un proceso del psiquismo humano, tiene que ver en esos procesos de justicia y pensaron en uno de los sujetos de la justicia, como lo son los testigos. Y ellos empezaron a identificar que la memoria de los testigos, cuando estaban dando sus versiones, cuando estaban dando sus declaraciones, cuando estaban dando sus aportes ante la justicia, esa memoria a veces podía fallar, que justamente tenía unos momentos en los que las personas tenían olvidos, en los que contaban más detalles, contaban menos, y que justamente decíamos que los testigos bajo presión, los testigos quizás bajo ciertas características, pues quizás sus testimonios eran diferentes, no eran consistentes y no eran los mismos, lo cual de pronto en un juicio una persona decía algo y luego en otro juicio decía algo totalmente diferente, y la psicología empezó a interesarse por qué le ocurría eso a los sujetos. Es así como inicialmente la psicología jurídica tuvo más una tendencia a denominarse como psicología del testimonio, ¿cierto? Una psicología que intentaba apoyar a la justicia desde los testimonios de quienes eran activos en esos procesos judiciales, intentando comprender si esos testimonios tenían unas características de credibilidad, de alguna manera si esos testimonios, digamos, tenían fiabilidad, si se podía creer o no en ellos, porque los jueces, en función de los testimonios, toman decisiones que tienen que ver con, a veces, pues, en países donde hay pena de muerte, tiene que ver con la vida del otro. Si alguien justamente me acusa y su única, digamos, prueba de su testimonio, pues el juez valorará qué tan real ese testimonio es, si existen varios testigos, y por lo tanto, pues el testimonio también tiene un gran peso para que los jueces tomasen una decisión. Por eso la psicología empezó a interesarse por esta línea de cómo aportar para que los testimonios fuesen un poco mucho más eficientes y tuviesen una mejor forma de ser evaluados. Asimismo, también la psicología
y en esta relación con la ley empezó también a desarrollar elementos objetivos. Digamos que los elementos objetivos que tenemos los psicólogos son las pruebas, digamos, psicométricas que de alguna manera intentan respaldar los diferentes procesos. Es así como, digamos, en los periodos de 1920 al 30 se da una gran carrera por desarrollar diferentes pruebas o test psicométricos que intentan justamente volver objetivo lo que las personas mencionan o lo que las personas, digamos, dicen y que a partir de las valoraciones, evaluaciones, aplicaciones de esos test, pues pueden tener una mayor objetividad y que justamente esas pruebas también sirvan de evidencia para los juicios. Posteriormente, digamos que desde esos ejercicios de evaluar los testimonios y aportar pruebas, la psicología jurídica empieza a tener, digamos, un reconocimiento por parte de los actores judiciales, quienes dicen de pronto, pues esto es más un campo de los abogados, es un campo, digamos, de la ley donde los psicólogos no tienen nada que decir. Pero digamos que gracias a estos aportes empezamos poco a poco a ganarnos un terreno en el que de alguna forma empezamos entonces a tener allí ya digamos una incidencia y se reconoce que los aportes van a ser muy importantes. Digamos que en los años 60 también las cortes americanas validan como una evidencia real para esos procesos judiciales lo que podemos denominar los informes periciales elaborados por los psicólogos. Es decir, que el documento de evaluación que un psicólogo realiza va a tener una característica y es que es una característica que es una evidencia legal por la cual un juez justamente va a tomar una decisión o por la cual alguna de las partes procesadas va a poder también aportar evidencia para soportar su lógica o para soportar un poco su juicio. Asimismo, los psicólogos empezamos a participar desde este campo de la psicología y la ley en otros escenarios, como trabajar en los centros penitenciarios, que podemos pensar ya de los sujetos que han sido de alguna manera ya identificados como responsables. Entonces, justamente, ¿qué podemos hacer en los centros penitenciarios? ¿Para qué son los centros penitenciarios? ¿Cierto? Uno se puede hacer esa pregunta en nuestro país actualmente acerca de qué puede hacer el psicólogo en los centros penitenciarios y tenemos mucho para hacer, mucho potencial. También empezamos a trabajar en lo que es el perfilamiento como apoyo a las investigaciones policiales en aquellos casos en los que se podía perfilar a criminales o poder entender, digamos, la mente criminal, por qué las personas van en contra de la norma y cómo la psicología puede hacer unos aportes allí. Pero también empezamos a adentrarnos en un escenario muy importante, un escenario que es el escenario de la familia. Y como en el escenario de la familia también tenemos muchos elementos de los que podemos aportar. Y digamos que uno de ellos allí justamente es el asunto, por ejemplo, de la custodia de los hijos, cuando hay procesos de separación y divorcio. Y justamente poder, desde cómo la articulación psicología y ley, tomar la mejor decisión por el bienestar de los más importantes, que allí serían los menores de edad. Años 70 se reconocen como los años dorados o los años más importantes desde donde se generan congresos, conferencias, publicaciones, desde donde es posible entonces que esa articulación entre psicología, derecho, justicia, los derechos humanos que habían sido, digamos, promulgados en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, empiecen justamente a tener allí un auge y cómo justamente pues desde esta vertiente de la psicología, que comenzó siendo psicología del testimonio, hoy en día, psicología jurídica, pues empezamos a decir que tenemos un escenario para trabajar con, no solamente con la justicia, sino también, digamos, en otros escenarios. Pero mire que a pesar de eso, solamente hasta el año 2001, solamente hasta el año 2001, quizás pasaron 90 años desde esa primera aparición, para que justamente la Asociación Americana de Psicología reconociera esta como un área de actuación. Es decir, la psicología clínica ha sido tradicional, la psicología educativa ha sido tradicional, la psicología organizacional ha sido tradicional, la psicología social comunitaria ha sido tradicional, pero solamente hasta el 2001 la psicología jurídica empezó justamente a tener un reconocimiento por parte, digamos, de los diferentes organismos que dan vida, digamos, a lo que es las agremiaciones de psicología. Entonces, digamos que desde el 2001, desde el referente en América, en Estados Unidos, pues se comienza a generar. En nuestro país eso ocurre lo mismo. Digamos, en muchos profesionales de psicología, allí yo me incluyo, yo cuando estudié psicología no vi psicología jurídica, porque quizás de alguna manera no hacía parte de uno de los elementos centrales en el currículo de formación. En la actualidad, las universidades ya lo tienen incluido dentro de su currículo de formación como un campo de acción, un campo de actuación que hace parte, digamos, de la formación, pero digamos que es un tema también muy reciente que quizás después de los años 2008, 2010 empezó justamente a implementarse como un campo de actuación.
Para intentar entender qué es eso de la psicología jurídica, pues aquí quisiera hacer una referencia al Colegio Colombiano de Psicólogos, quienes mencionan que este campo de actuación se constituye en un área aplicada a la psicología, que intenta utilizar el conocimiento, intenta utilizar las argumentaciones, asimismo intenta aplicar todos los conceptos, las teorías, los constructos que se han diseñado, que justamente se han desarrollado para comprender al ser humano, pero también para aportar a cómo el ser humano puede resolver la conflictividad, ¿cierto? La conflictividad que es esencial, natural en el ser humano. Los conflictos no los podemos evitar, lo que tenemos que aprender justamente es a gestionarlos y que algunos de esos conflictos nos pueden llevar a unos escenarios judiciales, jurídicos y de orden legal. Entonces, todo ese conocimiento de la psicología, ¿cómo lo podemos aplicar a esos momentos en los que el comportamiento humano nos lleva a esas esferas? Asimismo, quienes trabajamos en el área de psicología jurídica, pues trabajamos de una manera interdisciplinar. Lo hacemos con otras áreas como los abogados, donde está el derecho, la criminología, la victimología, la medicina, el trabajo social, la sociología, la antropología, e intentamos de alguna manera cooperar para que la justicia pueda actuar y propender por el derecho de todas las personas, es decir, por el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas. Desde allí esa psicología jurídica intenta hacerlo y se reconoce, digamos, como uno de los 20 campos disciplinares que tiene la psicología en Colombia, donde digamos que estos son esos 20 campos y la psicología jurídica se encuentra allí como uno de los campos disciplinares desde los cuales, digamos, trabajamos en el día a día para que en nuestro país este campo se posicione, ¿cierto? Eh, Intentando articular con lo que les comenté anteriormente de lo que es el conflicto armado y cómo la psicología justamente puede aportar, la psicología jurídica tiene mucho para hacerlo. Es decir, de alguna manera este conflicto armado ha generado una serie de acciones que justamente no se hacen en otros países. Es decir, ningún otro país podría tener la mirada que nosotros tenemos porque no ha experimentado lo que nosotros sí hemos vivido. Es así como algunos teóricos plantean que la psicología jurídica debería buscar la mejor forma de aplicar la ley, la búsqueda de la verdad, la creación de verdaderos programas de tratamiento, así como de atención a víctimas. Y uno dice, bueno, pero ¿víctimas de qué? Víctimas de delitos, víctimas efectivamente de las acciones día a día, digamos, de hurto, de lesiones, entre otras, pero también esto aplica para el conflicto armado, porque el conflicto armado ha dejado una gran cantidad de víctimas. A las víctimas justamente les debemos una atención, les debemos un tratamiento. Las víctimas también buscan la verdad, el país necesita una verdad y de alguna manera la psicología jurídica puede justamente entrar a resolver algunos vacíos que algunas leyes actualmente pues efectivamente no pueden resolver. Asimismo, podemos plantear que durante mucho tiempo la psicología jurídica, digamos que no fue fácil que ingresara al escenario, digamos, de trabajo con otras profesiones, ¿no? Porque cada quien, digamos, que se siente dueño y propio de su territorio y digamos que de alguna manera intentar, digamos, entrar a esos escenarios de justicia no fue fácil, ¿cierto? Porque se pensaba que solamente era de campo exclusivo de los abogados y quizás allí los psicólogos no teníamos mucho para hacer, pero poco a poco esto ha ido cambiando, ¿listo? De alguna manera podemos decir que desde los años 70 la psicología jurídica en Colombia ha sido más práctica que teórica. Es decir, en mi caso personal, yo cuando hago una retrospectiva de mis trabajos, de mi experiencia, mi trayectoria, yo puedo decir que he sido psicólogo jurídico desde que me gradué, pero que no sabía que era psicólogo jurídico hasta que no logro justamente, digamos, hacer el análisis desde esa perspectiva, digamos, académica, ¿cierto? Es decir, que muchas personas han adelantado trabajo jurídico, pero digamos que nunca lo han pensado y mencionado desde quizás una perspectiva más conceptual, una perspectiva más académica, porque a veces el día a día, el qué hacer, lo lleva a uno más a hacer cosas, digamos, desde la práctica y no llega a darle esa dimensión. Digamos que eso también lleva a que la sistematización, la escritura de artículos, el que este campo sea muy fuerte, pues a veces pierde esa lógica porque pues las personas se dedican más a resolver cosas del día a día, a tener funciones que de alguna manera a querer justamente producir conocimiento. Nosotros tenemos mucho para producir, demasiado. Aquí un poco en un ejercicio ya más personal de intentar entender qué es esto de la psicología jurídica, pues he propuesto algunos elementos como claves que les planteo y es que la psicología jurídica es
un área de la psicología que se encarga de lo que hacen todas las psicologías o la psicología en general, describir, explicar, predecir, intervenir sobre el comportamiento humano que tiene lugares en los contextos jurídicos con una finalidad y es la de contribuir a la construcción y práctica de sistemas jurídicos que sean justos, que sean objetivos y que justamente le puedan garantizar a las personas los derechos que tienen. Desde esta perspectiva, el comportamiento humano se comprende como un conjunto que incluye tanto la conducta observable, que es a veces la que la justicia juzga, como también de alguna manera eso que a veces no podemos ver, los procesos cognitivos, los procesos emocionales, la cultura, la historicidad, la subjetividad. Es decir, que la psicología jurídica no únicamente pues analiza la conducta observable, sino que también va a entender lo esencial de lo que es el sujeto. Le interesa trabajar esta psicología jurídica con diferentes actores que tienen que ver con el escenario, digamos, de lo jurídico y de lo legal. Entonces, allí tenemos entonces lo que los que podemos llamar los delincuentes, las víctimas, quienes administran la justicia o quienes son los demandantes, los demandados, los testigos, quienes son peritos de otras áreas, los guardas de seguridad, los policías que investigan, asimismo la sociedad en general, que justamente pues hacen que este campo de acción sea un campo muy amplio, ¿cierto? Asimismo, cuando hablamos únicamente del contexto colombiano, identificamos que la aplicabilidad a nuestro país es amplia y muy particular debido a la historia de violencias que les relaté anteriormente. No únicamente se reduce a los estrados judiciales, no únicamente se reduce a lo que uno ve en la televisión del psicólogo que está en en el juicio aportando pruebas o justamente hablando allá en el juzgado para soportar un informe pericial. No únicamente. Eso es quizás lo central que se ve en otros países y que es lo tradicional, sino que nuestro país también aplica a otros espacios de concertación, a espacios, digamos, de diálogo, de promoción de derechos. Tiene que ver con espacios como la escuela, la familia, la sociedad, la política y el Estado mismo. Es decir, que esta definición de psicología jurídica, pues de alguna manera nos lleva a pensar que tenemos un gran campo de acción y digamos desde lo que uno identifica en todo este asunto de qué hace la psicología jurídica, se ha subdividido en unas áreas que, como les planteo, como es tan amplio este conocimiento, pues una forma de poder entenderlo es agrupándolo por otras categorías. Esas categorías son la psicología jurídica que se aplica a la conducta, digamos, criminal o la criminológica, también esa psicología que se aplica a las víctimas, la psicología que se aplica ya en lo forense, que tiene que ver ya con esos escenarios de justicia o en los juzgados, pero también tiene que ver con el área penitenciaria, donde ya las personas están allí, digamos, en un centro de reclusión, tanto para adultos como para menores, pero también hay de hombres y de mujeres, donde el psicólogo tiene mucho para hacer. Seguimos en esa misma línea del testimonio, donde pues también, digamos, aportamos allí, digamos, el análisis en los momentos en los que hay que hacerlo. También tenemos un área muy importante que tiene que ver con cómo, desde la área legal, los psicólogos podemos pensar qué normas necesitamos. Recuerden que las normas intentan trabajar sobre los comportamientos, intentan regular los comportamientos de las personas. Y si los psicólogos somos los que estudiamos el comportamiento humano, pues nosotros sabemos cuáles son las normas que nos pueden servir y cuáles son las que de alguna manera no nos sirven, fundamentados en la ciencia, en la evidencia. Entonces, digamos que también la psicología jurídica puede proponer normas, puede proponer leyes y justamente pues uno puede decir, ¿quién hace las leyes y las normas? Pues las hace el Poder Ejecutivo, las hace el Poder Legislativo. O sea, podemos trabajar desde el Congreso, podemos trabajar justamente desde los consejos, desde las asambleas, para justamente mirar cuáles son las normas que requiere una sociedad. También tenemos unos tribunales especializados donde aportamos los tribunales de la infancia y la adolescencia, tribunales de familia, tribunales laborales o tribunales civiles, desde donde también damos una mirada para que aportemos pruebas, evidencia, para que se tomen unas decisiones de tipo a veces administrativo y económicas. Y también existe un escenario muy interesante que es el de mediar y conciliar. A veces no es necesario llegar a unas implicaciones a juzgados o a elementos de justicia, sino que digamos, mediante técnicas de negociación, técnicas de, digamos, de diálogo entre las personas, pues podemos, digamos, mediar y conciliar, ¿cierto? Digamos que desde allí la psicología jurídica tendría mucho para hacer. Al final yo ubico una, que es un poco la que yo he logrado, digamos, configurar desde mi perspectiva, que tiene que ver un poco como lo propio y lo particular, y es esta de la psicología aplicada a la justicia restaurativa, al conflicto armado y a la transicionalidad. Mire, nuestro país está en una transición.
nuestro país intenta transitar de esa historia violenta hacia una historia que nos lleve a vivir en una estabilidad, en tranquilidad. Y estamos en una transición y la transición requiere pensar diferente, la transición requiere aplicar fórmulas diferentes a las que hemos aplicado, porque si seguimos aplicando las mismas fórmulas, pues el resultado va a ser el mismo. Entonces, cuando hablamos de este subárea de la psicología jurídica, tiene que ver efectivamente con lo que la psicología tiene para aportar al contexto colombiano. Es por eso que, de alguna manera, nosotros, en este marco de lo que es el conflicto armado colombiano, pues entonces ya hay unos psicólogos jurídicos que se han aventurado a trabajar en esta área. Es decir, a identificar que todo esto que ha generado este conflicto desde la época, digamos, de lo que se denominaba la era, el segundo ciclo de violencia, más de 70 años, que ha enfrentado a grupos de guerrilla, el narcotráfico, paramilitares, donde hay una cultura de la ilegalidad, donde las personas no conocen los derechos, pues allí tenemos un gran escenario para poder trabajar, que vuelvo y le repito, otros países no lo tienen, ¿sí? Otros países no han vivido lo que tenemos y por eso nosotros tenemos la posibilidad de trabajarlo con una finalidad. La transición busca que las personas dejen atrás esos ciclos de violencia, esos ciclos de venganza y de odios que son los que vuelven a activar esa esfera y esa espiral. ¿Cómo la psicología jurídica puede ayudar a justamente lograr desde el aporte de la justicia a cerrar esos ciclos? La clave la hemos venido implementando. La justicia transicional la estamos implementando en Colombia desde más o menos 1982. 1982 ha sido un periodo desde el cual los gobiernos le han apostado ¿a qué? Le han apostado a temas como la paz. Por eso, con este último apartado, voy cerrando mi intervención para que ustedes puedan allí, digamos, dar sus aportes, dar allí sus preguntas. Y es que la justicia transicional ha sido una herramienta para que Colombia le haga frente a esa conflictividad. ¿Cómo? Mire, el concepto de justicia transicional, o más bien, digamos, esa justicia transicional es una justicia que es de alguna manera alternativa a la justicia ordinaria o a la que estamos acostumbradas, que está centrada en el castigo de las personas. La justicia transicional comenzó a implementarse por allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente necesitábamos juzgar los casos más graves y más atroces, como justamente fueron todas las acciones que hicieron, digamos, aquellos alemanes nazis que justamente pues acabaron con un grupo poblacional y que justamente hicieron acciones que violaron los derechos de las personas. La justicia transicional intenta aplicar a esos casos, intenta reparar a las víctimas, más que castigar al victimario, se centra justamente en la reparación, cómo justamente podemos transitar hacia sociedades más democráticas, cómo intentamos que el valor de la verdad y de la memoria, pues efectivamente puedan allí, digamos, resaltar, y por eso justamente podemos decir que las acciones que Colombia venía implementando desde más o menos 1982 intentan justamente hacerle frente a la violencia, a la conflictividad y tienen un horizonte de la búsqueda de la paz, ¿cierto? Algunas definiciones dicen que la justicia transicional alude a las formas en las que países que han sufrido periodos de conflicto, conflictos de violencia, ese tipo de justicia, digamos que necesitan implementar, lo hacen para hacerle frente a esas violaciones de derechos humanos que han sido masivas, sistemáticas y que justamente si lo hacemos por el sistema judicial tradicional, nunca vamos a salir, nunca vamos a poder justamente avanzar. La justicia transicional intenta de alguna manera, pues cuestionar, porque muchas personas justamente, pues no están de acuerdo con ese tipo de modelo de justicia porque consideran que los victimarios no reciben el castigo y efectivamente es porque el castigo no es el centro. El centro de justicia transicional tiene que ver con la reparación de quienes han sufrido, en este caso de las víctimas, y que puedan tener acceso a unos componentes importantísimos como son la violencia, la verdad, la memoria, y que esos hechos no se vuelvan a repetir. Ese es el centro. Más allá de llevar a la cárcel a 50 años o 80 años a una persona, ese no es el objetivo de la justicia transicional. Y por eso, digamos, desde la psicología jurídica intentamos trabajar en estos aspectos. Quisiera finalizar con una última imagen y es cómo en Colombia esto funciona. Digamos que simplemente esto en otro momento con Judy podemos programar otro escenario Sí, y es esto. señor. Tiene que ver con, mire, esta es la institucionalidad que hoy tiene Colombia. Esta es para intentar hacerle frente a al conflicto.
tiene que ver con una serie de entidades que intentan hacerle frente a esto y que hoy en día funcionan, operan, donde los psicólogos podemos trabajar, donde la psicología jurídica aplica. Y digamos que una de las entidades que intenta reparar a los afectados es pues la Unidad de Atención para las Víctimas. Justamente ayer fue 9 de abril, el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas del Conflicto Armado. Un aproximado, mire, revisé las cifras ayer, estamos ya casi llegando a los 10 millones, estamos en 9.888.000 víctimas del conflicto armado desde el año 1985, ¿cierto? Eso equivale casi a más del 20% de la población ha tenido un desplazamiento, ha tenido un desaparecido, ha tenido un muerto a causa del conflicto armado, ¿sí? Si uno aplicara la estadística, diríamos que en este grupo en el que estamos, por lo menos un promedio quizás de 3 a 4 personas ha tenido algo que ver con ese conflicto armado de manera directa. ¿Listo? Porque yo me puedo considerar afortunado en no ser directo, pero sí un indirecto. Mi vida justamente se ve allí, digamos, afectada por todo esto. Y resalta una última entidad que se encarga de hacer justicia actualmente, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Es la entidad que se encarga justamente de hacer, implementar la justicia desde esa perspectiva de la justicia transicional, que se generó posterior al acuerdo de paz y que intenta, digamos, esta lógica que les planteo, centrarse en las víctimas, intentar buscar la verdad, intentar justamente generar memoria e intentar que esto no se vuelva a repetir. Estamos en una transición de una sociedad conflictiva durante mucho tiempo y la psicología jurídica, desde la formación que tenemos hoy en pregrado con los estudiantes, intentamos transmitir esto para que ojalá este sea un campo de interés en el que a futuro se involucren y que podamos aportar a la transformación de nuestro país. Muchas gracias, quería compartir eso con ustedes y pues bueno, si tienen alguna pregunta o inquietud, estaré atento. Bueno, el espacio de ustedes, no sé si tengan dudas, inquietud o quieran también complementar o afirmar algo de lo que el profesor hoy nos trajo sobre la psicología transicional, psicología jurídica también. Profe, pues yo sí tengo una pequeña intervención y es que, por ejemplo, uno a veces ven que las víctimas en ese proceso que hubo de reconciliación y todo, ¿cierto? Creo que fue de la Jurisdicción para la Paz, em, que lograban como reconciliar a las víctimas con las personas que les hicieron también de una u otra manera, les causaron un daño, ¿cierto? De la parte psicológica, desde lo físico, desde lo moral, bueno, desde todas las áreas. Pero miren que seguimos viendo, a veces se piensa que las personas quieren dar lo mejor de sí para poder pasar a ese otro ámbito de lo transicional y dejar eso atrás y poder, ¿cierto?, proyectar otras cosas para su mejoría, pero se vuelven no creíbles, o sea, ya no creen, ya no confían obviamente en la paz que realmente se pueda dar, porque mira que volvemos a recaer sobre lo mismo, los mismos secuestros, cada día hay más, otros, ¿cierto? Entonces, y los mismos entes que una vez se sentaron con ellos, ¿cierto? Estamos hablando de las FARC, que una vez se sentaron con ellos y sí, que aceptaron el perdón, que no iban a volver a hacerlo, vuelven a recaer nuevamente con los mismos hechos, entonces cómo hacer esa transición cuando ni siquiera ellos, pues, hacen la transición también. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces es diferente, es muy duro, mira, es muy difícil. yo diría allí y aporto un concepto que quizás en la anterior cátedra de paz hablamos y es el concepto de reconciliación, que la reconciliación tiene diferentes niveles. El primer nivel de la reconciliación tiene que ver con esos afectados de manera directa. Mira, yo te puedo decir que les hago la invitación a que sigan a la Jurisdicción Especial para la Paz en YouTube y allí ustedes van a ver cómo en el día a día se hacen escenarios en el que en ese primer círculo de la reconciliación los victimarios directos con sus víctimas directas están teniendo unos encuentros que son, digamos, de alguna manera fuertes, son complejos, ¿sí? Porque decir la verdad, escuchar la verdad, decir las atrocidades, pero también pedir perdón y que las personas puedan justamente entregar también ese perdón no es fácil y lo estamos viendo en esos escenarios que les planteo allí en la página de la JEP. Se ven esos espacios, que es un primer círculo de la reconciliación, que te digo que eso se está dando, es vigente. Yo lo he visto como muy legítimo. Las víctimas realmente se sienten allí, digamos, reparadas. Tenemos un segundo anillo, que es un anillo de la sociedad, que es donde ya creo que allí ya tú lo señalas, la sociedad
es más incrédula, la sociedad, digamos, es un poco menos cercana a estas temáticas. Te aseguro que de pronto lo que hablé hoy a muchas entidades dice, ay, esas entidades yo no las conozco, yo no sé, o están desinformadas, porque justamente hace más eco y tiene más fuerza los hechos de violencia que realmente, por ejemplo, los hechos de paz, ¿cierto? Los hechos de paz, las personas de pronto no los comprenden. La paz, digamos que es un concepto que ha sido mal vendido al colombiano, ¿cierto? La paz como paloma, la paz como no estar en conflicto, pues es un concepto erróneo. Nosotros justamente lo que estamos intentando es transitar desde una situación digamos, de violencia hacia una situación donde gestionemos el conflicto de una manera diferente, donde no tengamos que hacer justicia por mano propia. Mire, en este momento estamos viviendo fenómenos en todo el país. Acá en nuestra región del Eje Cafetero, donde estamos diciendo, ay, hay limpieza social, qué bueno que la hagan. O sea, la gente naturaliza, valida que efectivamente eso se esté generando. Entonces, en ese círculo de la sociedad, que es el segundo de la reconciliación, es el más complejo y es el más amplio de todos. Y un último nivel es el político, ¿cierto? Un tema político donde es un país muy polarizado, un país que de alguna manera está viviendo ese tema de unos buenos, unos malos, derecha, izquierda, y que no estamos apuntándole al mismo lado. Por el contrario, esas esferas políticas lo que hacen justamente es colocarnos a los de la mitad, pues también en esa misma lógica quizás de confrontación. Entonces yo te diría, en esos niveles de la reconciliación, realmente entre quienes fueron afectados, ellos sí están viviendo una transición, pero el resto de la sociedad y el resto, digamos, de la dimensión política, creo que es muy complejo, no lo están asumiendo de esa manera. Todavía están antes fomentando esos escenarios de conflicto. Bueno, profe, muchísimas gracias. No veo manitos levantadas, entonces creería, profe, que pues sin más preámbulos daré por terminada la sesión de nuestra cátedra para la paz. Profe, le voy a enviar la licencia de uso de obra para que por favor me la firme y esta grabación de ser aprobada, pues igual para publicarla también en el repositorio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, sin más preámbulos, en los boletines, los próximos boletines podrán ver la grabación del profesor y las otras cátedras que se han realizado también. Muchísimas gracias. Un feliz resto de tarde. Muchas gracias, que estés muy Gracias, bien. profesor, por participar. Gracias, compañeros. Gracias, Judy.